Anaheim, California, julio de 1992. El sol de California brillaba implacable sobre Disneyland, convirtiendo el lugar más feliz del mundo en un hervidero de turistas sudorosos y niños extasiados. Entre la multitud, la familia Aguilar avanzaba con la determinación de quien ha planificado cada minuto de su visita. «Papá, queremos ir a la mansión embrujada», exclamó Mariana, ajustando sus gafas de montura rosa mientras señalaba el mapa del parque. A su lado, idéntica en todo excepto por el color azul de sus gafas, Sofía asintió con entusiasmo. Ricardo Aguilar consultó su reloj con gesto preocupado. Habían volado desde Ciudad de México el día anterior, cumpliendo la promesa hecha a sus hijas gemelas por su 10º cumpleaños. Como productor musical, rara vez podía permitirse vacaciones, pero este viaje era especial. «Primero almorzaremos», intervino Claudia, su esposa, observando a las niñas con una sonrisa cansada. «Después podrán asustarse todo lo que quieran». Las gemelas intercambiaron una mirada de complicidad. A sus 10 años, Mariana y Sofía Aguilar eran inseparables, compartiendo no solo un rostro idéntico, sino una pasión poco común para niñas de su edad, la música clásica. Ambas estudiaban piano desde los 5 años, mostrando un talento que Ricardo, con su experimentado oído, calificaba de excepcional. «¿Podemos pasar por It's a Small World después de comer?», preguntó Sofía. «Quiero escuchar la canción en todos los idiomas». «Esa atracción es para bebés», protestó Mariana, aunque todos sabían que disfrutaba igualmente de las melodías y los muñecos animatrónicos. «Haremos todo lo que quieran», prometió Ricardo. «Es su día especial». Lo que ninguno podía imaginar era cuán especial y trágico se volvería ese día. Después de almorzar en un restaurante temático, la familia se dirigió hacia la mansión embrujada. La cola serpenteaba bajo el sol, pero el entusiasmo de las gemelas no disminuyó. Vestidas con idénticos vestidos de verano, solo distinguibles por el color de sus gafas y las cintas del cabello, charlaban animadamente sobre los efectos especiales que pronto verían. «¿Te acuerdas cuando vimos el documental sobre cómo hacen los hologramas?», comentó Mariana. «Sí, usan espejos y proyecciones», respondió Sofía. «Pero aún así me voy a asustar». Ricardo y Claudia, algunos lugares más atrás en la fila, observaban con orgullo a sus hijas. Habían ahorrado durante meses para este viaje, queriendo crear recuerdos perfectos antes de que Ricardo partiera a una larga gira internacional como ingeniero de sonido para una orquesta reconocida. «Deberíamos grabarlas», sugirió Claudia, buscando la cámara de video en su bolso. «Cuando Ricardo se vaya, podríamos ver los videos juntas». «Buena idea», asintió él. «Niñas, miren aquí un momento». Las gemelas se voltearon, sonriendo idénticamente a la cámara mientras hacían poses exageradas. «¡Estamos en Disneyland!», canturrearon al unísono, provocando sonrisas en los turistas cercanos. Fue quizás la combinación del calor, la multitud y la emoción lo que provocó lo que sucedió a continuación. Cuando la fila avanzó, se produjo un momento de confusión. Un grupo numeroso de adolescentes con camisetas de un equipo deportivo se interpuso entre los padres y las gemelas. «¿Dónde están las niñas?», preguntó Claudia de repente, poniéndose de puntillas para mirar por encima de las cabezas frente a ellos. Ricardo se adelantó, abriéndose paso entre la multitud. «Mariana, Sofía». No hubo respuesta. Lo que comenzó como una búsqueda tranquila pronto se convirtió en pánico. Personal del parque se unió a la búsqueda, luego seguridad y finalmente la policía. Las cámaras de seguridad mostraban a las gemelas en la fila 1 minuto y al siguiente simplemente no estaban. Esa noche, mientras los últimos visitantes abandonaban Disneyland y las luces se apagaban gradualmente, Ricardo y Claudia permanecían en una oficina de seguridad, devastados y confundidos, observando una y otra vez las grabaciones que no ofrecían respuestas.
No pudieron simplemente desvanecerse, repetía Ricardo, su voz quebrada por el llanto contenido. Pero eso era exactamente lo que parecía haber sucedido. En el lugar más feliz del mundo, Mariana y Sofía Aguilar se habían esfumado sin dejar rastro, como si la magia que animaba el parque las hubiera reclamado para sí. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, las búsquedas continuaban bajo los reflectores y con perros rastreadores, transformando el reino mágico en escenario de una pesadilla que apenas comenzaba. Los Ángeles, California, mayo de 2022. Daniel Aguilar ajustó sus auriculares profesionales mientras la voz de la cantante resonaba en el estudio de grabación. A sus 35 años, se había labrado una sólida reputación como ingeniero de sonido, siguiendo los pasos del padre que apenas recordaba. «Necesito más reverberación en los coros», indicó a través del micrófono hacia la cabina técnica. «Y bajemos 2 decibeles, la percusión». Su asistente, Javier, asintió mientras realizaba los ajustes. La sesión se extendió hasta bien entrada la noche, como era habitual en la industria. Cuando finalmente terminaron, Daniel recogió su chaqueta y se despidió del equipo. «¿Seguro que no quieres venir a tomar algo?», preguntó Javier. «El nuevo bar de Melrose está genial». Daniel negó con la cabeza. «Tengo planes». No mencionó que esos planes consistían en revisar, como cada año por estas fechas, las viejas cajas de documentos relacionados con la desaparición de sus hermanas. Daniel tenía apenas 5 años cuando Mariana y Sofía desaparecieron en Disneyland, pero el evento había definido su vida tanto como la de sus padres. Ricardo y Claudia se habían divorciado 3 años después de la tragedia, destrozados por el dolor y las acusaciones mutuas. Ricardo se había refugiado en su trabajo, viajando constantemente hasta su fallecimiento en un accidente aéreo cuando Daniel tenía 15 años. Claudia había regresado a México, donde vivía recluida, negándose a aceptar que sus hijas probablemente no regresarían jamás. Daniel, por su parte, había crecido con una obsesión: encontrar la verdad. Tras estudiar ingeniería de sonido en Los Ángeles, se había establecido permanentemente en California, en parte por su carrera y en parte para estar cerca del último lugar donde sus hermanas fueron vistas. Al llegar a su apartamento en Echo Park, con vistas al lago artificial y la ciudad resplandeciente a lo lejos, Daniel encendió su ordenador y sacó una caja etiquetada 1992-1995. Dentro había recortes de periódicos, copias de informes policiales, fotografías y cintas VHS digitalizadas. Su teléfono vibró con un mensaje. «¿Seguro que no quieres compañía esta noche? Es el aniversario. No deberías estar solo». Elena Morales, su novia desde hacía 2 años, era la única persona que entendía verdaderamente su obsesión. Como periodista de investigación, incluso le había ayudado a acceder a documentos que de otro modo hubieran permanecido fuera de su alcance. «Estoy bien», respondió. «Te llamo mañana». Sabía que no era justo alejarla, pero mayo siempre era un mes difícil. El aniversario de la desaparición se acercaba, y con él el ritual anual de revisar cada pista, cada teoría, buscando algo que todos hubieran pasado por alto. Mientras repasaba los documentos familiares, su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada de un número desconocido. «¿Daniel Aguilar?», preguntó una voz masculina cuando contestó. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Thomas Reeves. Soy supervisor de mantenimiento en Disneyland». Hubo una pausa incómoda. «Lamento molestarlo a esta hora, pero su nombre aparece como contacto en un caso antiguo y, bueno, ha ocurrido algo que creo que debería saber». Daniel se enderezó en su silla, repentinamente alerta. «¿Algo relacionado con mis hermanas?» «No estoy seguro», respondió Reeves con cautela. «Estamos realizando una renovación de la atracción, It's a Small World. Al desmontar algunos componentes de audio originales, uno de nuestros técnicos encontró una grabación inusual.
¿Qué tipo de grabación?, preguntó Daniel, su corazón acelerándose. Es difícil de explicar por teléfono. Son voces infantiles, pero no forman parte del audio oficial de la atracción. Fueron grabadas en algún momento posterior a la instalación original, posiblemente a principios de los 90. Mencionan nombres, Mariana y Sofía. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Están seguros? ¿Han verificado la autenticidad? La grabación parece auténtica, aunque deteriorada. Disney tiene políticas estrictas sobre estos hallazgos, especialmente los relacionados con casos sin resolver. Me han autorizado a contactarlo discretamente antes de informar oficialmente a las autoridades. Necesito escuchar esa grabación, declaró Daniel, ya buscando sus llaves. Puedo estar allí en 1 hora. Me temo que no es posible esta noche, respondió Reeves, pero puedo recibirlo mañana a primera hora, antes de la apertura del parque. 7:00 AM en la entrada de empleados. Después de colgar, Daniel permaneció inmóvil, su mente procesando la información. Después de 30 años, ¿podría ser esto la pista que habían estado esperando? ¿O solo otro callejón sin salida? Otra cruel coincidencia que reavivaba esperanzas destinadas a extinguirse. Sin poder contenerse, marcó el número de Elena. ¿Recuerdas que dijiste que no debería estar solo esta noche? Su voz temblaba ligeramente. Creo que tenías razón. A la mañana siguiente, Daniel y Elena esperaban en la entrada de empleados de Disneyland, mientras el parque aún dormía. Un extraño contraste con la alegre actividad que lo caracterizaría en pocas horas. Thomas Reeves resultó ser un hombre de mediana edad, con un meticuloso corte de pelo y un gafete de identificación que indicaba más de 20 años de servicio en la compañía. Gracias por venir, saludó con formalidad. Por favor, síganme. Mientras caminaban por los senderos desiertos del parque, Reeves explicó: estamos actualizando los sistemas de audio de varias atracciones clásicas. En It's a Small World, gran parte del equipo era original de los años 60, con modificaciones posteriores. Al desmontar uno de los módulos de control, encontramos una cinta magnética no catalogada. ¿Es común encontrar material no documentado?, preguntó Elena, su instinto periodístico activado. Más común de lo que la empresa quisiera admitir, respondió Reeves con una leve sonrisa. Disneyland tiene 70 años de historia y miles de empleados han pasado por aquí. A veces los técnicos dejaban firmas ocultas o bromas internas. Pero esto no parece ser una broma, comentó Daniel. No, confirmó Reeves, su expresión tornándose seria. Definitivamente no lo es. Llegaron a un edificio administrativo situado detrás de Fantasyland. Reeves los condujo a una pequeña sala de conferencias donde ya los esperaban 2 personas. Una mujer con traje formal y un hombre mayor rodeado de equipo de audio. La señorita Phillips es de asuntos legales, presentó Reeves. Y este es Héctor Martínez, nuestro archivista de audio más veterano. Él descubrió la grabación. Pesa. Héctor, un hombre de unos 70 años con manos sorprendentemente ágiles, asintió mientras ajustaba un equipo de reproducción especializado. La cinta estaba oculta dentro de un módulo secundario de la atracción, explicó. No formaba parte del sistema principal, sino que estaba conectada a un pequeño altavoz ubicado en una sección raramente mantenida. La calidad es pobre y hay mucho ruido de fondo, pero... Hizo una pausa mirando a Daniel. Creo que deberías escucharlo por ti mismo. Daniel asintió, sintiendo la mano de Elena apretar la suya en señal de apoyo. Héctor pulsó un botón y la grabación comenzó a reproducirse. Al principio solo se escuchaba estática, luego el inconfundible tintineo musical de It's a Small World, distorsionado y ralentizado, y entonces, entre la interferencia, surgieron voces infantiles. No sé si funciona. Inténtalo otra vez. Mi nombre es Mariana Aguilar y ella es mi hermana Sofía. Si alguien encuentra esto, estática. Estamos bien, pero no podemos salir. Él dice que pronto nos llevará a... interferencia. Por favor, digan a nuestros padres que los queremos.
más estática. Si alguien escucha esto, estamos en... La grabación se cortó abruptamente, dejando un silencio opresivo en la sala. Daniel se había quedado petrificado, su rostro pálido. Es su voz, murmuró finalmente. Reconocería la voz de mis hermanas en cualquier parte. ¿Cuándo fue grabado esto?, preguntó Elena, notando que la representante legal tomaba notas meticulosamente. Héctor consultó sus apuntes. Según nuestro análisis preliminar, la cinta data de aproximadamente 1992-1993. Fue insertada en el sistema de manera clandestina, probablemente por alguien con conocimientos técnicos y acceso a las áreas de mantenimiento. ¿Empleados?, preguntó Daniel. «O contratistas», añadió Reeves. En aquella época había menos controles de seguridad. Necesitamos identificar la ubicación que intentaban mencionar, dijo Elena. ¿Puede mejorar la calidad del audio? Estamos trabajando en ello, respondió Héctor, pero hay algo más que deben saber. Ajustó los controles y adelantó la cinta. Hay una segunda grabación, aparentemente realizada en un momento diferente. La estática volvió a inundar la sala, pero esta vez solo se escuchó una voz infantil, más temblorosa. Él descubrió la otra grabación. Dice que nadie vendrá a buscarnos porque todos creen que estamos muertas. Ya no estamos en el mismo lugar. Sofía está enferma y no me dejan verla. Por favor, si alguien encuentra esto, mi papá es Ricardo Aguilar. Es músico y sabrá que soy yo porque voy a cantar nuestra canción. Una melodía infantil, apenas audible entre la interferencia, emergió brevemente antes de que la grabación terminara. Daniel se cubrió el rostro con las manos, abrumado. Elena lo abrazó mientras miraba a los representantes de Disney. Esto es evidencia en un caso de personas desaparecidas, dijo con firmeza. Necesitamos contactar inmediatamente a las autoridades. Ya lo hemos hecho, aseguró la señorita Phillips. El FBI ha sido notificado y están en camino. Disney cooperará plenamente con la investigación. Daniel levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero determinados. Esa melodía al final es una nana mexicana que mi madre les cantaba. Es realmente Mariana. Su voz se quebró. Estaban vivas. Al menos en ese momento, mis hermanas seguían vivas. Y mientras el sol comenzaba a iluminar el lugar más feliz del mundo, una verdad escalofriante emergía de las sombras del pasado. Las gemelas Aguilar no se habían desvanecido por arte de magia. Alguien se las había llevado, alguien con acceso al parque, alguien que les había permitido dejar un mensaje que había permanecido oculto durante 30 años. La pregunta ahora no era solo dónde estaban, sino si después de tanto tiempo aún podría haber esperanza de encontrarlas con vida. Anaheim, California, junio de 2022. La sala de conferencias del Departamento de Policía de Anaheim estaba abarrotada. Agentes del FBI, detectives locales, representantes legales de Disney y especialistas forenses se reunían para la actualización semanal del caso reabierto de las gemelas Aguilar. Daniel ocupaba un asiento en la esquina, junto a Elena y un hombre mayor de aspecto cansado, Ernesto Vega, el detective original que había investigado la desaparición en 1992 y que, aunque jubilado, había solicitado participar en la nueva investigación. La remasterización completa de las cintas revela detalles adicionales. Explicó la técnica de audio, proyectando formas de onda en la pantalla principal. Podemos confirmar que son dos grabaciones distintas. La primera realizada aproximadamente una semana después de la desaparición y la segunda entre 2 y 3 meses después. ¿Alguna pista sobre la ubicación?, preguntó la agente especial Diana Chen, quien lideraba la investigación del FBI. En la primera grabación, creemos que mencionan algo como sótano o túneles, pero la interferencia es significativa, respondió la técnica. La segunda grabación tiene menos ruido ambiental, sugiriendo un espacio más aislado. Daniel escuchaba con una mezcla de esperanza y terror.
Cada nuevo detalle confirmaba lo que ya sabía en su corazón. Sus hermanas habían sido secuestradas, mantenidas en cautiverio, y al menos durante un tiempo habían estado vivas intentando comunicarse. Hemos identificado a todos los empleados y contratistas con acceso a los sistemas de audio de la atracción entre 1992 y 1993, continuó Chen, consultando sus notas. De los 157 individuos, hemos entrevistado a 104. 23 han fallecido y estamos localizando a los restantes. ¿Algún sospechoso?, preguntó Vega, su voz áspera por décadas de cigarrillos. Varios con banderas rojas, asintió Chen. Un particularmente interesante es Martin Blackwood, técnico de audio que trabajó en el parque desde 1985 hasta 1996. Tenía acceso a todas las atracciones y renunció abruptamente 3 meses después de la desaparición de las niñas. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Lo han encontrado? Ese es el problema, respondió Chen. Blackwood parece haber desaparecido. Su último domicilio conocido fue abandonado en 1997, y no hay registros fiscales ni de seguridad social desde entonces. Clásico, murmuró Vega. Cambió de identidad. Posiblemente, concedió Chen. Hemos enviado su ADN para compararlo con muestras recolectadas en casos similares. También estamos revisando imágenes de las cámaras de seguridad de 1992, aunque la calidad es extremadamente pobre. Mientras la reunión continuaba, Daniel se encontró observando las fotografías de sus hermanas proyectadas en una pantalla lateral, instantáneas congeladas en el tiempo. Mariana y Sofía a los 10 años, junto a proyecciones generadas por computadora de cómo se verían hoy, a los 40. Tenemos otra línea de investigación prometedora, anunció Chen, captando nuevamente la atención de todos. El análisis de casos similares ha revelado un patrón de desapariciones en parques temáticos entre 1990 y 1996, ninguna tan mediática como la de las gemelas Aguilar, pero con elementos comunes. Proyectó una línea de tiempo con 5 casos marcados en rojo. En cada incidente, los niños desaparecieron brevemente, pero fueron encontrados aparentemente ilesos en diferentes áreas del parque. Los niños reportaron haberse perdido o haber seguido a alguien que creían era un personaje del parque. Lo interesante es que 3 de estos niños desarrollaron problemas psicológicos años después, con recuerdos fragmentados de haber sido llevados a áreas restringidas durante su desaparición. ¿Cree que hubo más víctimas que simplemente no fueron reportadas como desaparecidas?, preguntó Elena, su instinto periodístico activado. Es posible, asintió Chen. Estamos examinando especialmente el caso de una niña en 1995 que durante una sesión de terapia años después mencionó haber conocido a 2 niñas idénticas que vivían debajo del parque. Un murmullo recorrió la sala. Daniel sintió que su pulso se aceleraba. «¿Debajo del parque?», repitió Vega. «Los túneles de servicio». Chen asintió. Disneyland tiene un extenso sistema de túneles subterráneos para el desplazamiento de personal y suministros. En teoría, son áreas de acceso restringido, pero un empleado con la autorización adecuada podría utilizar esos espacios sin levantar sospechas, completó el representante de seguridad de Disney, visiblemente incómodo. Exactamente, confirmó Chen. Hemos obtenido los planos históricos y actuales de estos túneles. Equipos forenses comenzarán a examinar las áreas que han permanecido relativamente inalteradas desde los 90. Mientras la reunión concluía, Daniel sintió una mano en su hombro. Era Vega, el viejo detective cuya vida también había quedado marcada por el caso. «No te hagas demasiadas ilusiones, chico», le advirtió en voz baja. «Después de 30 años...» «Lo sé», interrumpió Daniel. «Es poco probable que estén vivas, pero necesito saber qué les pasó. Necesito que alguien responda por ello». Vega asintió comprensivamente. «Te entiendo. Este caso ha obsesionado a más de un detective. Hay algo particularmente perturbador
en niños que desaparecen en un lugar supuestamente dedicado a la felicidad infantil. Cuando salían del edificio, Elena recibió una llamada que la hizo detenerse abruptamente. ¿Cuándo?, preguntó haciendo señas a Daniel para que esperara. ¿Y estás seguro de la conexión? Sí, entiendo. No, necesito verlo personalmente. Podemos estar allí mañana. Al colgar, su expresión era una mezcla de esperanza y aprensión. Era mi contacto en la oficina del fiscal de San Diego, explicó. Están investigando a un sospechoso en un caso de abuso infantil, un hombre llamado William Morris. Durante el registro de su propiedad, encontraron una colección de memorabilia de Disney, incluyendo una cinta de audio etiquetada M&S 9293. M&S, repitió Daniel. Mariana y Sofía. Posiblemente, respondió Elena con cautela. También encontraron artículos relacionados con otros niños desaparecidos. Morris trabajó como contratista de sistemas eléctricos para varios parques temáticos en los 90, incluyendo Disneyland. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuándo podemos ver esa cinta? Mañana, respondió Elena. Mi contacto nos conseguirá acceso no oficial. Esa noche, mientras se preparaban para el viaje a San Diego, Daniel revisó nuevamente las viejas fotografías familiares. Una en particular captó su atención. Sus padres con las gemelas en la playa de Acapulco, el verano antes de la desaparición. En el fondo, casi imperceptible, se veía a un hombre observándolos desde la distancia. Daniel nunca había notado esa figura antes. Amplió la imagen digital lo más que pudo, intentando distinguir los rasgos del desconocido. Elena, llamó con voz tensa. Creo que deberías ver esto. La revelación que estaba a punto de compartir abriría una dimensión completamente nueva en el misterio, una que sugería que la desaparición de sus hermanas no había sido un crimen oportunista, sino algo planeado mucho antes de aquel fatídico día en Disneyland, San Diego, California, junio de 2022. La celda de detención temporal, donde William Morris esperaba su audiencia judicial, era un espacio gris y estéril, con una mesa metálica atornillada al suelo y cámaras de vigilancia en cada esquina. A sus 67 años, Morris parecía un anciano inofensivo, delgado, con cabello blanco escaso y manos temblorosas. Daniel lo observaba a través del vidrio unidireccional, intentando conciliar la apariencia frágil del hombre con los horrores que potencialmente había infligido. «O no se dejen engañar por su aspecto», advirtió la fiscal adjunta Gabriela Reyes, quien había accedido a este encuentro no oficial gracias a los contactos de Elena. «Morris es extremadamente inteligente y manipulador. Ha evadido sospechas durante décadas». «¿Cómo lo atraparon finalmente?», preguntó Elena. «Un error trivial», respondió Reyes. «Problemas con su conexión a Internet. El técnico que fue a su casa vio algo inquietante y alertó a las autoridades. Cuando registramos su propiedad, encontramos evidencia vinculada a al menos 7 casos de niños desaparecidos entre 1985 y 2001. «¿Y la cinta?», preguntó Daniel, luchando por mantener la compostura. Reyes colocó un dispositivo de audio sobre la mesa. «Nuestros técnicos han hecho una copia digital. La original está en custodia como evidencia». Cuando la grabación comenzó, Daniel cerró los ojos, concentrándose intensamente en las voces. La calidad era mucho mejor que la de la cinta encontrada en Disneyland. No había música de fondo, solo el ocasional sonido ambiental de un espacio cerrado. «Mi nombre es Mariana Aguilar», comenzaba la voz infantil, tensa pero controlada. Creo que es 5 de agosto de 1992. No estoy segura. El señor Bill dice que si hacemos esta grabación y nos portamos bien, pronto podremos ver a nuestros padres. «¿Señor Bill?», murmuró Daniel. «William Morris», confirmó Reyes. Se hacía llamar Bill con los niños. La grabación continuó. «Sofía está en otra habitación porque tuvo un ataque de asma y el señor Bill dice que necesita descansar.
Nos ha dado libros y un teclado pequeño para practicar música. Dice que somos especiales y que nos ha elegido para un proyecto importante. Daniel sintió náuseas. La voz de su hermana sonaba tan inocente, tan vulnerable. El señor Bill trabaja en Disneyland, continuó Mariana. Dice que conocía a nuestros padres desde antes. Dice que mamá lo traicionó y que nosotras somos compensación. No entiendo qué significa, pero dice que papá lo sabe. Daniel levantó la mirada bruscamente, encontrándose con la expresión igualmente sorprendida de Elena. El señor Bill dice que pronto nos mudará a un lugar más bonito, con ventanas. Dice que si grabamos mensajes bonitos para la atracción de Disney, demostrará que somos buenas niñas. Y entonces, la grabación se cortó abruptamente. Hay más fragmentos, explicó Reyes, avanzando el archivo, pero están dispersos cronológicamente. Otro fragmento comenzó, esta vez con una voz que sonaba más débil, más resignada. No sé cuánto tiempo ha pasado. El señor Bill se enojó mucho cuando descubrió que intentamos dejar mensajes en la atracción. Dijo que nadie los encontraría nunca y que solo consiguió problemas en su trabajo. Ya no estamos en el mismo lugar. Ahora vivimos en una casa con otras personas. Hay otros niños aquí, pero no nos dejan hablar con ellos. Sofía está muy callada últimamente. Casi no habla, ni siquiera conmigo. El señor Bill dice que es porque está aceptando su nueva vida, pero yo creo que está enferma o asustada. Se escuchó un ruido de fondo y la voz de Mariana bajó a un susurro. Encontré algo en el despacho del señor Bill. Fotos de nuestros padres cuando eran jóvenes. El señor Bill está en esas fotos también. Y hay cartas de mamá dirigidas a él. No entiendo todo, pero parece que mamá y él se conocían muy bien antes de que ella conociera a papá. En una carta, mamá habla de nuestra hija y de mantener un secreto. No sé qué significa, pero me asusta. La grabación se interrumpió nuevamente. Daniel miraba fijamente el dispositivo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hay más?, preguntó con voz ronca. Reyes asintió, avanzando la grabación hasta otro fragmento, fechado aparentemente varios meses después, a juzgar por la voz ligeramente más madura de Mariana. Creo que hoy es mi cumpleaños. Cumplimos 11 años. El señor Bill nos ha traído un pastel y regalos, pero Sofía apenas ha comido. Sigue muy callada. A veces la escucho llorar por la noche, pero cuando intento consolarla, finge estar dormida. El señor Bill me ha mostrado más cartas y fotos. Dice que él es nuestro verdadero padre y que Ricardo nos robó. No le creo, pero tengo miedo de contradecirlo porque se pone muy agresivo. Un prolongado silencio seguido de un sollozo contenido. Ayer vi a Sofía hablando con una señora que viene a veces. La señora le estaba poniendo una inyección y Sofía no protestaba. Después, Sofía durmió todo el día. La señora le dijo al señor Bill que esta dosis debería mantenerla dócil. Tengo miedo de que estén drogando a mi hermana. Necesito hacer algo, pero no sé qué. No sé dónde estamos ni cómo pedir ayuda. El último fragmento era notablemente diferente. La voz de Mariana sonaba más madura, casi adolescente, y el tono había cambiado de miedo a determinación. He descubierto la verdad. Encontré el diario de mamá entre las cosas del señor Bill. Mamá y él tuvieron una relación antes de conocer a papá. Ella lo dejó porque era controlador y violento. Años después, cuando supo que mamá había tenido gemelas, se obsesionó con la idea de que éramos sus hijas. Pero no es cierto. El diario tiene fechas, y es imposible que él sea nuestro padre. Todo ha sido una mentira, una venganza retorcida contra mamá por haberlo dejado. Un ruido brusco interrumpió la grabación, seguido de voces alteradas y sonidos de forcejeo. Lo último que se escuchó fue un grito ahogado de Mariana. ¡No! ¡Suéltame! ¡Sofía, corre! Después, silencio. Daniel se había quedado petrificado, su rostro pálido como la cera. Elena le tomó la mano, ofreciéndole apoyo silencioso mientras Reyes apagaba el dispositivo.
¿Ha confesado? Logró preguntar Daniel finalmente. Morris niega todo, respondió Reyes. Andrew afirma que las cintas son parte de un proyecto creativo, ficción elaborada con niñas que la actuaban para él, pero el registro de su propiedad ha revelado información inquietante. Colocó sobre la mesa una carpeta con el sello del FBI. Esto es lo que sabemos hasta ahora. William Morris trabajó como ingeniero de sonido freelance para varios estudios en los años 70 y 80, incluyendo proyectos con tu padre, Ricardo Aguilar. En 1985, consiguió trabajo como contratista para Disney, principalmente en mantenimiento de sistemas de audio. ¿Y la conexión con mi madre?, preguntó Daniel. Según los registros que hemos encontrado, Claudia Vázquez, tu madre, y Morris mantuvieron una relación brevemente en 1980, 2 años antes de que ella conociera a Ricardo. La relación terminó mal, con una orden de restricción que Claudia solicitó contra Morris por comportamiento acosador. Nunca supe nada de esto, murmuró Daniel, intentando reconciliar esta nueva información con la imagen que tenía de su familia. Morris parece haber desarrollado una obsesión con tu madre que nunca superó, continuó Reyes. Cuando se enteró de que Claudia había tenido gemelas, aparentemente se convenció de que eran sus hijas, a pesar de que la cronología lo hacía imposible. Comenzó a seguir a tu familia, incluso durante vacaciones como las que mencionaste en Acapulco. ¿Y mis padres nunca se dieron cuenta?, preguntó Daniel, incrédulo. Tu padre probablemente no conocía la historia completa, intervino Elena suavemente, y tu madre quizás no quería revivir un capítulo doloroso de su pasado. El secuestro no fue aleatorio ni oportunista, concluyó Reyes. Morris lo planeó meticulosamente, utilizando su conocimiento de Disneyland y aprovechando la multitud para llevarse a las niñas sin ser detectado. ¿Qué hay de los otros niños que mencionó Mariana?, preguntó Elena. ¿Han encontrado evidencia de más víctimas? Estamos investigando conexiones con al menos 5 casos adicionales de desapariciones infantiles entre 1990 y 2005, confirmó Reyes. Morris parece haber operado dentro de una red más amplia. Las otras personas que Mariana menciona podrían ser cómplices. Daniel se pasó una mano temblorosa por el rostro. ¿Y mis hermanas? ¿Hay alguna pista sobre qué les ocurrió después de esta última grabación? La expresión de Reyes se volvió aún más grave. No tenemos confirmación definitiva, pero hemos encontrado documentación en la propiedad de Morris que sugiere que intentó sacar a las niñas del país en 1994, posiblemente hacia Sudamérica. Hay registros fragmentarios de compra de identificaciones falsas para 2 niñas con los nombres de María y Sara Jiménez. ¿Están vivas? La pregunta de Daniel pendía en el aire, cargada de 30 años de incertidumbre y esperanza. No lo sabemos con certeza, respondió Reyes honestamente, pero basándonos en los patrones de comportamiento que hemos identificado en Morris, hay razones para creer que al menos una de ellas podría haber sobrevivido. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Necesito hablar con él, declaró, mirando hacia la puerta que conducía a la sala de interrogatorios. Eso no es posible oficialmente, comenzó Reyes, pero luego bajó la voz. Sin embargo, puedo dejarte 5 minutos en la sala de observación mientras yo hablo con él. Si menciono casualmente el caso de tus hermanas, quizás su reacción nos diga algo. Minutos después, Daniel observaba a través del cristal mientras Reyes entraba en la celda donde Morris esperaba. El hombre mayor levantó la mirada con expresión casi aburrida, como si toda esta situación fuera una inconveniencia menor. Señor Morris, comenzó Reyes, sentándose frente a él. Tengo algunas preguntas adicionales sobre los materiales encontrados en su residencia. Mi abogado ha aconsejado que no hable con ustedes, respondió Morris con voz monótona. Entiendo.
Sin embargo, me gustaría mencionar que hemos encontrado conexiones muy interesantes entre usted y varios casos sin resolver, particularmente el de las gemelas Aguilar, desaparecidas en Disneyland en 1992. El cambio fue sutil pero innegable. Una leve tensión en los hombros de Morris, un parpadeo más prolongado de lo normal. No tengo conocimiento de ese caso más allá de lo que cualquiera podría saber por los medios, respondió con cuidado. Es curioso, continuó Reyes casualmente, porque acabamos de entrevistar a Daniel Aguilar, el hermano menor de las gemelas. Parece convencido de que usted no solo conocía a su familia, sino que tenía una obsesión particular con su madre, Claudia Vázquez. Esta vez la reacción fue más evidente. Morris se irguió ligeramente, sus ojos entrecerrándose. Claudia era una mentirosa, espetó repentinamente, antes de parecer arrepentirse de haber hablado. No tengo nada más que decir sin mi abogado presente. Por supuesto, asintió Reyes, cerrando su carpeta. Solo una pregunta más. ¿María y Sara Jiménez? ¿Le suenan esos nombres? El color abandonó el rostro de Morris. Sus manos, previamente quietas sobre la mesa, comenzaron a temblar visiblemente. Entrevista terminada, declaró apartando la mirada. Cuando Reyes salió, encontró a Daniel apoyado contra la pared, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Él sabe exactamente qué pasó con ellas, murmuró Daniel. Lo vi en sus ojos cuando mencionaste esos nombres. Estoy de acuerdo, asintió Reyes, y esa reacción es más reveladora que cualquier confesión. Ahora tenemos una nueva dirección para la investigación. Buscar a María y Sara Jiménez en Sudamérica, probablemente comenzando por Argentina o Chile, donde hemos encontrado registros de propiedades a nombre de un alias conocido de Morris. Yo necesito ir allí, declaró Daniel inmediatamente. Necesito buscarlas personalmente. Elena, que había estado observando en silencio, intervino. Tengo contactos en varios medios latinoamericanos. Podemos lanzar una campaña de búsqueda, utilizar las proyecciones actualizadas de cómo se verían hoy. El FBI ya está coordinando con la Interpol y las autoridades locales, explicó Reyes. Pero su ayuda podría ser invaluable, especialmente teniendo en cuenta el vínculo familiar. Mientras salían del centro de detención, Daniel se detuvo repentinamente, girándose hacia Reyes. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué después de 30 años alguien encuentra esas grabaciones en Disneyland? ¿Fue realmente una coincidencia? Reyes intercambió una mirada con Elena antes de responder. La investigación sugiere que no fue coincidencia. Creemos que alguien dentro de Disney sabía sobre las grabaciones desde hace años, posiblemente décadas, y las ocultó deliberadamente. La renovación reciente obligó a esa persona a tomar una decisión: destruir la evidencia definitivamente o permitir que fuera descubierta. ¿Y quién podría ser esa persona?, presionó Daniel. No lo sabemos con certeza, admitió Reyes. Pero estamos investigando a varios empleados de larga trayectoria, particularmente a un supervisor de mantenimiento que ha trabajado allí desde 1985. Thomas Reeves, murmuró Daniel, recordando al hombre que había contactado inicialmente con él sobre el descubrimiento. Precisamente, confirmó Reyes. El señor Reeves ha estado sorprendentemente cooperativo, demasiado cooperativo. Quizás. Daniel asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones. La conspiración que había arrebatado a sus hermanas parecía extenderse más allá de un simple depredador obsesionado. Era una red compleja que había permanecido en las sombras durante décadas. Mientras el sol californiano comenzaba a ponerse, Daniel tomó una decisión. No descansaría hasta encontrar a sus hermanas, o al menos descubrir qué les había ocurrido. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a 3 décadas más de incertidumbre. ¿Y si Mariana y Sofía, o María y Sara, seguían vivas en algún lugar, merecían saber que nunca habían sido olvidadas, que su hermano menor
Había dedicado su vida a encontrarlas. Buenos Aires, Argentina, septiembre de 2022. La tarde caía sobre el barrio de Palermo mientras Daniel recorría lentamente la calle, comparando los números de las casas con la dirección anotada en su teléfono. El viaje a Argentina había sido precipitado, basado en pistas fragmentarias y la corazonada de un detective local que había reconocido el nombre Sara Jiménez, en relación con una academia de música ubicada en esta zona residencial. 3 meses habían pasado desde el descubrimiento de las cintas y la investigación avanzaba en múltiples frentes. Morris permanecía detenido, negándose a cooperar, pero enfrentando cargos cada vez más graves conforme surgían nuevas evidencias. Thomas Reeves, el supervisor de Disneyland, había confesado finalmente su papel como cómplice ocasional, admitiendo que había ayudado a ocultar las grabaciones por miedo a represalias de Morris, quien aparentemente tenía conexiones con personas poderosas. Elena había permanecido en Estados Unidos, coordinando con los medios una campaña internacional para localizar a las gemelas. Las proyecciones computarizadas de cómo se verían Mariana y Sofía a los 40 años habían aparecido en noticieros, periódicos y redes sociales de todo el continente americano, generando cientos de pistas potenciales. Daniel se detuvo frente a un edificio elegante pero discreto, con un cartel sobrio que anunciaba Academia Armonía, Educación Musical Superior. Según la información recopilada, una mujer llamada Sara Jiménez había fundado esta escuela en 2005, especializándose en piano clásico y educación musical para niños con talento excepcional. Con el corazón acelerado, Daniel cruzó la puerta principal. El interior era luminoso y acogedor, con fotografías enmarcadas de estudiantes y recitales decorando las paredes. Una joven recepcionista levantó la mirada, sonriendo amablemente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó en español. «Buenas tardes», respondió Daniel en el mismo idioma. «Estoy buscando a la directora, Sara Jiménez. Tengo un asunto personal que discutir con ella». La sonrisa de la recepcionista vaciló ligeramente. «La señora Jiménez no suele recibir visitas sin cita previa. ¿Puedo preguntar de qué se trata?». Daniel había anticipado esta respuesta. Sacó de su bolsillo una fotografía, la última imagen familiar tomada antes de la desaparición de sus hermanas, donde él aparecía como un niño pequeño junto a sus padres y las gemelas. «Es un asunto familiar», explicó suavemente. «Mi nombre es Daniel Aguilar». La recepcionista observó la fotografía con curiosidad, pero sin reconocimiento evidente. «Déjeme ver si está disponible», ofreció finalmente, levantándose para desaparecer por un pasillo. Mientras esperaba, Daniel observó más detenidamente las fotografías en las paredes. Una en particular llamó su atención, un recital reciente, a juzgar por la fecha, donde una mujer de unos 40 años aparecía rodeada de jóvenes estudiantes. Su rostro era similar a las proyecciones que habían creado, pero con diferencias sutiles. Llevaba el cabello corto y gafas elegantes, y su expresión era serena pero distante. «¿Señor Aguilar?». Daniel se giró para encontrarse con la recepcionista, quien había regresado con expresión sorprendida. «La señora Jiménez lo recibirá en su oficina», indicó, con un tono que sugería que este era un acontecimiento inusual. «Por favor, sígame». El pasillo estaba decorado con partituras enmarcadas y más fotografías de estudiantes. Al final, una puerta de madera oscura permanecía entreabierta. La recepcionista llamó suavemente. «Adelante», respondió una voz femenina desde el interior. Daniel entró solo a una oficina amplia y luminosa. Junto a un ventanal que daba a un pequeño jardín interior, una mujer permanecía de pie, dándole la espalda. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su postura denotaba una tensión contenida. «Gracias por recibirme», comenzó Daniel, su voz ligeramente temblorosa. Lentamente, la mujer se giró.
Sus ojos, idénticos a los que Daniel veía cada mañana en el espejo, lo estudiaron con una mezcla de emociones imposibles de descifrar. Daniel dijo simplemente, su voz suave pero firme, «Has crecido mucho». No hubo necesidad de más confirmación. Daniel supo instantáneamente que estaba frente a una de sus hermanas, aunque no podía determinar si era Mariana o Sofía. «¿Cómo?» comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Cómo supe que vendrías?», completó ella, señalando una tablet sobre su escritorio, donde se veía un artículo sobre la investigación reabierta. «Ha sido imposible no enterarse. Tu campaña ha sido exhaustiva». Daniel dio un paso adelante, instintivamente queriendo acercarse, pero ella levantó ligeramente una mano, deteniendo su avance. «Por favor», pidió, «esto es complicado para mí». «Lo entiendo», asintió Daniel, manteniéndose donde estaba. «De solo necesito saber, ¿eres Mariana o Sofía?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de la mujer. «Sofía», respondió, «aunque he sido Sara durante tanto tiempo que a veces olvido quién era antes». «Sofía», repitió Daniel, la emoción haciendo que su voz se quebrara. «Te hemos buscado durante 30 años». «Lo sé», respondió ella suavemente, «y parte de mí siempre supo que algún día nos encontrarían». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero otra parte esperaba que no lo hicieran. La declaración golpeó a Daniel como un puño físico. «¿Por qué?», logró preguntar. Sofía, ahora Sara, señaló un sofá en la esquina de la oficina. «Siéntate, por favor. Esta es una historia larga y difícil». Cuando ambos estuvieron sentados, ella comenzó. «Lo que recuerdas de nosotras, lo que el mundo recuerda, son 2 niñas de 10 años que desaparecieron en un cuento de hadas. Pero lo que vino después…». Se detuvo, respirando profundamente. «Morris nos mantuvo primero en los túneles de servicio de Disneyland, luego en una casa en las afueras de Los Ángeles. Nos convenció de que nuestros padres no nos querían, que él era nuestro verdadero padre. Utilizó drogas, manipulación psicológica, cualquier método para controlarnos. Las grabaciones», murmuró Daniel, «las hemos encontrado». Sara asintió. «Mariana era más fuerte que yo, más resistente. Se negaba a creer sus mentiras y constantemente buscaba formas de escapar o dejar mensajes. Yo me rendí antes. Las drogas que me daban para mi supuesto asma en realidad eran tranquilizantes. Me mantenían dócil, confundida». Se levantó, incapaz de permanecer quieta mientras revivía aquellos recuerdos. «En 1994, Morris decidió sacarnos del país. Tenía conexiones en Argentina, donde había trabajado en los años 70. Nos dio nuevas identidades. María y Sara Jiménez, supuestamente huérfanas, adoptadas por él. William Jenkins, como se hacía llamar entonces. «¿Y Mariana?», preguntó Daniel, temiendo la respuesta. El rostro de Sara se ensombreció. La noche antes de viajar, Mariana intentó escapar. Había descubierto la verdad sobre Morris en su diario, como escuchaste en la grabación. Planeó una fuga para ambas, pero yo estaba demasiado sedada para seguirla. Su voz se quebró ligeramente. Morris la atrapó. Hubo una pelea terrible. Lo último que recuerdo es un golpe sordo y a Morris arrastrando algo pesado fuera de la casa. Daniel cerró los ojos, intentando controlar el dolor que amenazaba con abrumarlo. «¿Crees que él…?». «Durante años me convencí de que Mariana había logrado escapar», continuó Sara, «que había conseguido ayuda y estaba buscándonos. Morris me dijo que la había enviado a otra familia, que nunca la volvería a ver si no me comportaba. Pero con el tiempo comprendí la verdad. ¿Por qué no intentaste escapar después? ¿Contactar con la embajada o la policía?». «El control que Morris ejercía sobre mí era total», explicó Sara. «Vivíamos aislados en una propiedad rural, sin contacto con el exterior excepto bajo su estricta supervisión. Me convenció de que si las autoridades me encontraban, me culparían por la desaparición de Mariana. Además, las drogas me mantuvieron en un estado de confusión y dependencia durante años.
¿Cuándo cambió la situación?, preguntó Daniel, intentando comprender el largo cautiverio de su hermana. Gradualmente, respondió ella. A medida que crecí, Morris aflojó algunas restricciones. Me permitió estudiar música, mi única conexión con mi vida anterior. Cuando cumplí 25, me ofreció cierta independencia si aceptaba mantener nuestra historia familiar y nunca contactar con mi pasado. Para entonces, había vivido como Sara más tiempo que como Sofía. Mis recuerdos de antes eran borrosos, casi como si pertenecieran a otra persona. Se acercó a su escritorio y extrajo una fotografía enmarcada. Ella, más joven, junto a un grupo de niños en lo que parecía una clase de piano. Fundé esta academia en 2005, inicialmente con financiación de Morris. Era mi forma de reconectarme con la música, de crear algo positivo de tanto dolor. Cuando Morris regresó a Estados Unidos, definitivamente en 2010, sentí que finalmente podía respirar. ¿Sabías que estaba siendo investigado?, preguntó Daniel. Sara negó con la cabeza. Mantuve deliberadamente la distancia. No quería saber nada de él ni de mi pasado. Había construido una nueva vida aquí, una identidad, un propósito. Miró directamente a Daniel. Sé que es difícil entenderlo, pero el miedo y la manipulación pueden reconfigurar completamente a una persona. La niña que fui murió hace mucho tiempo. Daniel procesaba toda esta información, luchando con emociones contradictorias. ¿Qué hay de nuestros padres? Mamá nunca se recuperó de vuestra desaparición. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Sara. Lo siento. Lo siento profundamente por todo el sufrimiento que causamos. Pero no fue nuestra elección, Daniel. Éramos niñas. Mamá está viva, dijo Daniel suavemente. Vive recluida en México. Nunca perdió la esperanza de encontraros. Sara cerró los ojos, visiblemente conmovida. ¿Y papá? Falleció hace 20 años en un accidente aéreo, respondió Daniel. Nunca se perdonó por lo sucedido. Un silencio pesado llenó la habitación mientras ambos asimilaban la magnitud de lo que habían perdido, de los años irrecuperables. ¿Vendrás conmigo?, preguntó finalmente Daniel. ¿Volverás a casa? Sara, Sofía, lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Esta es mi casa ahora, Daniel. Tengo estudiantes que dependen de mí, una vida construida con tanto esfuerzo. No puedo simplemente abandonarla. Pero mamá, comenzó Daniel. Vendré a visitarla, interrumpió Sara. Lo prometo, pero necesito tiempo para procesar todo esto, para preparar a mis estudiantes y la academia para mi ausencia. Hizo una pausa. Y necesito decidir quién soy realmente ahora, Sara Jiménez o Sofía Aguilar. O quizás ambas. Daniel comprendió que no podía forzar una reunión inmediata, que debía respetar el espacio que su hermana necesitaba después de tantos años de trauma y reconstrucción. ¿Puedo al menos abrazarte?, preguntó, su voz apenas audible. Sara dudó un momento, luego asintió lentamente. Se acercaron, y por primera vez en 30 años, los hermanos se abrazaron. Al principio fue un contacto tenso, casi formal, pero gradualmente se transformó en algo más profundo, más real, mientras décadas de pérdida y anhelo encontraban finalmente una válvula de escape. «Hay algo más que debes saber», dijo Sara al separarse, secándose discretamente una lágrima. «Algo sobre Mariana». Daniel contuvo la respiración, preparándose para la confirmación de lo que ya temía. «Siempre creí que había muerto aquella noche», continuó Sara. «Pero hace aproximadamente 5 años recibí un paquete anónimo». Se dirigió a un gabinete cerrado con llave y extrajo una pequeña caja. Contenía esto. Dentro había una cinta de audio y una nota escrita a mano que decía simplemente: «Nunca dejé de buscaros. No es seguro todavía. M». «¿Crees que es de ella?», preguntó Daniel, su corazón acelerándose. «¿Que está viva?». «La letra es inconfundible», asintió Sara. «Y la cinta es nuestra canción, la nana que mamá nos cantaba, interpretada al piano. Nadie más podría tocarla exactamente así. Pero si está viva, ¿dónde ha estado todos estos años? ¿Por qué no ha contactado abiertamente?». «No lo sé»,
admitió Sara. La nota sugiere que sigue temiendo algo o a alguien. Quizás Morris tenía cómplices más poderosos de lo que imaginamos, personas que aún podrían representar una amenaza. Daniel miró la nota nuevamente. Con Morris detenido y la investigación abierta, quizás ahora sea seguro para ella aparecer. Tal vez, concedió Sara. O quizás esta campaña mediática la ha asustado aún más. Miró a Daniel con intensidad. Si Mariana está viva y en la clandestinidad, debe tener razones poderosas para mantenerse oculta. Respeta eso, por favor. Daniel asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de la situación. ¿Crees que intentará contactarte nuevamente? Lo ha hecho, respondió Sara, señalando hacia el pequeño jardín visible desde la ventana. De vez en cuando, encuentro una gardenia, la flor favorita de mamá, sobre el piano. Sin nota, sin explicación, solo la flor. La última apareció hace 3 semanas, justo después de que tu campaña comenzara a circular. La posibilidad de que Mariana estuviera viva, quizás incluso cerca, transformó la investigación. Ya no se trataba solo de encontrar respuestas sobre el pasado, sino potencialmente de reunir a una familia fracturada por la tragedia. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, Daniel y Sara se sentaron juntos al piano que dominaba una esquina de la oficina. Sin palabras, Sara comenzó a tocar la nana que su madre les cantaba de niñas. Sus dedos se movían con gracia experta sobre las teclas, extrayendo una melodía dulce y melancólica que actuaba como un puente a través del tiempo, conectando el pasado perdido con un presente inesperado y un futuro aún por escribir. Y en algún lugar, quizás más cerca de lo que imaginaban, otra superviviente escuchaba la música que había definido su infancia, esperando el momento adecuado para completar el círculo interrumpido 3 décadas atrás. Anaheim, California, octubre de 2022. Las luces de Disneyland brillaban en la noche mientras el parque se preparaba para cerrar. Los últimos visitantes se dirigían hacia la salida, cargados con recuerdos y fotografías de un día perfecto en el reino mágico. En la atracción It's a Small World, recién renovada y reabierta al público, los técnicos realizaban las comprobaciones finales antes de apagar los sistemas para la noche. La música característica, renovada pero fiel al original, resonaba suavemente por los altavoces mientras los empleados verificaban los animatrónicos y los sistemas de iluminación. Entre ellos, una mujer de mediana edad con uniforme de supervisora observaba atentamente cada detalle. Su gafete la identificaba como M. Cortés, supervisora de mantenimiento audiovisual. Su presencia era discreta pero autoritaria, respetada por el equipo que la consideraba una experta insuperable en los complejos sistemas de la atracción. Todo en orden. Marta, informó uno de los técnicos, los nuevos módulos funcionan perfectamente. La mujer asintió sin sonreír. Bien, haré la verificación final. Pueden retirarse. Cuando el último técnico abandonó la atracción, Marta Cortés, un nombre que había adoptado 15 años atrás, recorrió lentamente el pasillo principal, deteniéndose frente a la sección dedicada a América Latina. Los coloridos muñecos con trajes tradicionales cantaban eternamente la misma melodía, ajenos al drama humano que había transcurrido a su alrededor. Sacó una pequeña llave maestra y abrió un panel de mantenimiento discretamente ubicado detrás de una decoración. Dentro, junto a circuitos y cables, dejó una gardenia blanca perfectamente conservada. Último acto, murmuró para sí misma. De su bolsillo extrajo una pequeña unidad de memoria digital, con movimientos precisos que revelaban años de familiaridad con el sistema. La conectó a un puerto específico, presionó una secuencia de teclas en el pequeño teclado de mantenimiento y esperó mientras una luz verde confirmaba la carga completada. Lo que había introducido en el sistema era un fragmento de audio, apenas perceptible, entre las muchas voces y melodías de la atracción. 2 niñas cantando una nana en español,
una grabación rescatada de su infancia antes de que la tragedia destrozara su vida. La voz de Mariana y Sofía Aguilar, preservada en el tiempo, ahora formaba parte permanente de la atracción, un secreto escondido a plena vista, un último mensaje codificado para quienes sabían escuchar. Martha, o más bien Mariana, cerró el panel y verificó que no quedara evidencia de su intervención. Durante 15 años había trabajado en Disney, escalando posiciones hasta convertirse en especialista indispensable en los sistemas de audio, ganándose el derecho a acceder a todas las atracciones sin supervisión. Todo para llegar a este momento. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Estamos en Buenos Aires. La encontré. Es hora de volver a casa. Daniel, una sonrisa fugaz, cruzó su rostro mientras leía las palabras que había esperado durante décadas. La red que había temido, los cómplices poderosos de Morris que la habían mantenido en las sombras, finalmente habían sido expuestos y neutralizados. El largo exilio autoimpuesto podía terminar. Salió de la atracción y caminó por Main Street casi desierta, pasando junto a empleados que la saludaban respetuosamente, sin sospechar que estaban ante la protagonista de uno de los misterios más perturbadores en la historia del parque. Al llegar a la salida principal, se detuvo un momento para contemplar el castillo iluminado a lo lejos. 30 años atrás, 2 niñas desaparecieron en este mismo lugar, iniciando una odisea de supervivencia, separación y eventual redención. «Adiós, lugar más feliz del mundo», murmuró Mariana, quitándose el gafete por última vez. Se dirigió hacia el estacionamiento, donde un coche la esperaba. Al volante estaba Elena, la periodista y novia de Daniel, quien la había localizado discretamente semanas atrás, estableciendo un canal de comunicación seguro mientras las investigaciones sobre Morris y sus cómplices avanzaban. «¿Lista?», preguntó Elena cuando Mariana subió al vehículo. «Más que nunca», respondió ella, mirando por última vez el lugar donde su infancia había terminado abruptamente y donde, irónicamente, había encontrado refugio años después. Mientras el coche se alejaba, las luces de Disneyland se iban apagando gradualmente. Pero en It's a Small World, las voces de 2 niñas cantando una nana en español seguirían sonando cada día, un eco del pasado preservado en el presente, recordando que algunas historias, por oscuras que comiencen, pueden encontrar finalmente su camino hacia la luz. Ciudad de México, diciembre de 2022. La casa en Coyoacán permanecía prácticamente igual que 30 años atrás, preservada como un santuario de recuerdos. Claudia Vázquez, ahora una mujer de 70 años, regaba cuidadosamente las plantas del jardín interior, una rutina que había mantenido fielmente a lo largo de las décadas. El sonido del timbre la sobresaltó. No esperaba visitas y rara vez recibía a nadie que no fuera Daniel durante sus visitas periódicas desde Los Ángeles. Al abrir la puerta, encontró a su hijo, sonriendo con una expresión que no le había visto en años. A su lado, 2 mujeres de mediana edad la observaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. No hubo necesidad de explicaciones. A pesar del tiempo y los cambios, Claudia reconoció instantáneamente a sus hijas. Sus manos temblorosas se elevaron hacia su rostro, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Mis niñas», susurró, la voz quebrada por la emoción. «Mis niñas han vuelto a casa». Mariana fue la primera en avanzar, abrazando a la madre que había creído perder para siempre. Sara, Sofía, se unió al abrazo segundos después, más cautelosa, pero igualmente conmovida. Daniel observaba la escena, su búsqueda finalmente completada. La familia Aguilar, fracturada por la tragedia 30 años atrás, estaba reunida de nuevo, incompleta debido a la ausencia de Ricardo, transformada por el dolor y las experiencias divergentes, pero reunida al fin.
Esa noche, mientras la familia compartía historias, lágrimas y eventualmente risas alrededor de una mesa colmada de platillos mexicanos tradicionales, Mariana sacó un pequeño dispositivo de reproducción. «Hay algo que quiero que escuchen», dijo, conectándolo a unos altavoces. La suave melodía de It's a Small World comenzó a sonar, pero pronto dio paso a algo diferente. Las voces infantiles de las gemelas cantando la nana familiar, ahora preservada permanentemente en la atracción que había sido escenario de su desaparición. «La última grabación», explicó Mariana, «mi forma de cerrar el círculo, de transformar un lugar de trauma en un memorial secreto, conocido solo por nosotros». Claudia escuchaba con ojos cerrados, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Siempre supe que estaban vivas», murmuró. «Cada noche, durante 30 años, he cantado esta nana antes de dormir, esperando que de alguna manera, donde sea que estuvieran, pudieran sentir que seguía buscándolas». Sara tomó la mano de su madre. «Lo sentíamos», aseguró. «De alguna manera, siempre lo sentimos». «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Daniel, mientras la noche avanzaba y el cansancio comenzaba a manifestarse en todos. Mariana miró a su hermana y luego a su madre antes de responder. «Sanar, aprender a ser una familia nuevamente, descubrir quiénes somos después de todo lo ocurrido, y vivir», añadió Sara, con una determinación tranquila. «Después de décadas existiendo en las sombras, es tiempo de vivir plenamente a la luz». En el patio interior, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, la familia Aguilar permaneció reunida hasta el amanecer, conscientes de que el camino hacia la completa reconciliación con el pasado sería largo y a veces doloroso, pero finalmente posible. Y en Anaheim, California, cada día, miles de visitantes recorrían It's a Small World, sin saber que entre las muchas voces cantando en diferentes idiomas, 2 niñas mexicanas desaparecidas hacía 30 años habían dejado su huella permanente, un testimonio de supervivencia codificado en música, esperando pacientemente ser descubierto por aquellos que sabían escuchar las voces del pasado.